Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quisiera hablar sobre el poder de la palabra y cómo estamos condicionados a diferentes factores como lo son el diálogo interior. Voy a leer un texto que escribí. El fenómeno de la mente humana abarca fenómenos como lo son la conciencia y cómo ésta es afectada por la palabra. La palabra es una representación del significado que percibimos y le damos a la realidad. En el momento de otorgar una representación simbólica al significado, se manifiestan diferentes niveles en donde la palabra puede revelarnos y ejercer su poder, llevándonos al silencio donde se encuentra la percepción pura del significado. Castaneda, al hablar del conocimiento silencioso, nos está revelando una cualidad del conocimiento que no pueden alcanzar las palabras. El conocimiento único y necesario que nos puede permitir alcanzar el estado de ser donde se puede ver la realidad tal como es el conocimiento silencioso, libre del peso de los juicios y los condicionamientos asociados a lo que Castaneda llama la descripción del mundo. Tanto para el budismo y el cristianismo, el uso correcto de la palabra es vital. Las palabras se representan por símbolos visuales y sonoros que usamos de manera que nos permiten manejar las ideas para poder entender mejor la realidad. Parte de esto implica que estos símbolos sonoros y visuales llevan una cierta carga agregada a los significados correspondientes de cada palabra, derivado del uso que les damos a estas en la historia personal, como también a fenómenos que pocos perciben, correspondientes a entidades de dimensiones que existen simultáneamente en el espacio que ocupamos y que interactúan con nosotros desde tiempos que no puedo decir, pero a razón de un juego de poder, dichos seres nos manipulan con el manejo de la mente a través de las palabras, como también acciones inconscientes que practicamos como la descripción del mundo, asociado todo esto al diálogo interior. La manera en que esto nos condiciona es muy poderosa, dado que en el hacer diálogo interior creamos continuamente una descripción del mundo que nos determina a interpretarlo no de manera real y libre, sino condicionada a la manipulación. Por eso, tanto para el chamanismo como el budismo y el cristianismo, el manejo correcto de la palabra es vital. Las palabras son una representación también de comandos que son la base de lo que anima el universo. Tal vez por eso la Biblia dice que Dios es verbo. Sin embargo, es muy importante y vital vaciar la mente de palabras para poder quitar la carga de las diferentes interpretaciones que hacemos de la realidad. Es decir, vivir en el conocimiento silencioso. Para lograr esto, el budismo nos ofrece el óctuple noble sendero: recta visión, recto pensamiento, recta palabra, recta acción, rectos medios de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Los diferentes tipos de yoga y meditaciones trabajan a muchos niveles de la mente. Parte de la práctica de vaciar la mente y de tener el diálogo interior, propongo el relacionarse con las palabras de tal manera que al leer no se hable, que se lea solo observando el significado de las palabras, sin agregar nada. Para eso voy a aclarar un poco más adelante, ¿no? Sobre este punto. Parte de los fenómenos asociados a seres de otras dimensiones forma parte de paradigmas muy difíciles de entender, dado que el mundo está condicionado de manera muy conveniente para muchos de estos seres a ser interpretados de manera ridícula, y parte de todo esto tiene que ver cómo los psiquiatras interpretan erróneamente la esquizofrenia. La manera y el nivel en el que el ser humano está condicionado a través de su mente es grave y son pocos los que son capaces de percibirlo, como también mientras atraviesan los diferentes umbrales de la conciencia para llegar al conocimiento silencioso, es un camino difícil y peligroso, pero necesario para poder ver más allá.
Se necesita luchar toda la vida con esto y aún así no necesariamente se logra la meta final, que sería la conciencia plena libre de condicionamientos como los del ego. Bueno, voy a leer qué nos dice el chat GPT sobre los puntos que manejo sobre Castaneda. Dice, dentro de la filosofía y las enseñanzas de Carlos Castaneda, parar la descripción del mundo es un concepto central que hace referencia a una práctica para liberar la mente de sus patrones habituales de percepción y pensamiento. Se trata de un paso crucial en el camino del conocimiento y la exploración de la conciencia. En palabras de Castaneda, la descripción del mundo es la interpretación que cada individuo tiene sobre la realidad, basada en su sistema de creencias, experiencias pasadas y conocimientos adquiridos. Esta descripción del mundo tiende a ser limitante y subjetiva, condicionando la manera en que percibimos y entendemos el entorno que nos rodea. Parar la descripción del mundo implica cuestionar y suspender esa interpretación habitual, dejando de lado las ideas preconcebidas y las limitaciones impuestas por nuestras creencias arraigadas. Al lograr esta suspensión, uno se abre a una percepción más directa y fresca de la realidad, permitiendo así una mayor comprensión y conexión con el mundo que nos rodea. Este concepto está estrechamente relacionado con la práctica de la meditación y la observación consciente de la mente, buscando trascender las limitaciones impuestas por el ego y las estructuras mentales condicionadas. Al detener la descripción del mundo habitual, se puede acceder a un estado de conciencia más amplio y liberador. Yo creo que parte de la herencia que nos deja Carlos Castaneda, que pues, se conecta con las diferentes tradiciones chamánicas del mundo y el conocimiento del budismo, es esta visión sobre la mente y sobre la percepción directa, ¿no? Realmente no nos damos cuenta lo importante que es darse cuenta de manera directa de los fenómenos y no simplemente hacer una interpretación y un análisis, ¿no? Es muy interesante todo esto. Parte de lo que yo había mencionado sobre la propuesta que hago de cómo empoderarse y cómo detener el diálogo interior es también parte de un fenómeno que he vivido, que es descrito en otros videos y que yo sé que es un poco, pues, paradigmático, es un poco para muchos ridículo, es algo que a lo mejor es considerado como parte de una enfermedad mental, que es percibir seres de otras dimensiones, ¿no? En mi experiencia, esa experiencia pues me ha llevado a darme cuenta de cómo nos conectamos a través de nuestra propia programación, cómo nuestra mente ya tiene una cierta programación que está derivada, que está creada precisamente por nuestros hábitos, nuestra conducta y cómo de alguna manera el uso que le damos a las palabras nos condiciona de tal manera que en el momento que queremos ver las cosas, ya tenemos un velo que no nos permite realmente ver directamente cómo son las cosas, ¿no? Tenemos una especie de interpretación. Aparte de que cuando generamos ese diálogo interior, todas nuestras acciones pierden fuerza. Eso lo describe Castaneda, pero yo lo he corroborado y es cierto, eso está asociado a la relación que tenemos con estos seres que nos manipulan, porque en el momento que hacemos ese diálogo interior, hacemos una especie de descripción del mundo que siempre nos está quitando energía y que se presta para que en el viaje de lo que es la percepción de la realidad y la conciencia, lo que es darse cuenta de cómo son las cosas, interviene una especie de manipulación que nos hace entender las cosas de una manera distorsionada, ¿no? Yo sé que es algo que para muchos puede ser como, pues, parte de algo que no existe, algo que pues los psiquiatras malinterpretan como esquizofrenia y todo esto. Yo sí fui diagnosticado con esta enfermedad, pero realmente no, o sea, hay síntomas que fueron reales asociados a esta enfermedad, pero hay síntomas que
no tiene nada que ver con la patología. Habrá que ver un video que hice sobre la esquizofrenia para entender un poco mejor esto, porque tampoco quiero decir que esta enfermedad no existe, ¿no? Si es real y el manejo correcto de estas enfermedades, pues es necesario, ¿no? Ahora quisiera leer una exposición sobre eh, el aprendizaje de Jesús en una escuela, en los textos apócrifos. Voy a leer lo que encontré sobre esto del Evangelio de Santo Tomás. Exposición del alfabeto. Eh, y un maestro de escuela llamado Zaqueo, que se encontraba allí, oyó a Jesús hablar así a su padre, y lo sorprendió mucho que un niño se expresase de aquella manera. Y algunos días después se acercó a José y le dijo: Tienes un hijo dotado de buen sentido e inteligencia. Confíalo a mí, cuídalo para que aprenda las letras, y con las letras le enseñaré toda ciencia, y también le enseñaré a saludar a los mayores, y honrarlos como antepasados, a respetarlos como padres, y amar a los de su edad. Y le escribió todas las letras del alfabeto desde alfa hasta omega, muy puntualmente y con toda claridad. Mas Jesús, mirando a Zaqueo, le dijo: Tú que no conoces la naturaleza del alfa, ¿cómo quieres enseñar a los demás la beta? Hipócrita, enseña primero el alfa, si sabes, y después te creemos respecto a la beta. Luego se puso a discutir con el alfabeto, des- con, se puso a discutir con el maestro de escuela sobre las primeras letras, y Zaqueo no pudo contestarle. Y en presencia de muchas personas, el niño dijo a Zaqueo: Observa, maestro, la disposición de la primera letra, y nota cómo hay líneas y un rasgo mediano que atraviesa las líneas que tú ves comunes y reunidas, y cómo la parte superior avanza y las reúne de nuevo, triples y homogéneas, principales y subordinadas. De igual medida, tales son las líneas del alfa. Perplejidad de Zaqueo. Y cuando Zaqueo, el maestro de escuela, oyó al niño exponer las alegorías tan numerosas y tan grandes de la primera letra, quedó perplejo ante tal respuesta y ante tal enseñanza, y dijo a los asistentes: Desventurado de mí, ¿a qué extremo me veo reducido? Me he cubierto de vergüenza, y al traer a mi escuela a este muchacho. Así pues, hermano José, te ruego que lo lleves contigo, porque no puedo soportar la severidad de su mirada, ni penetrar el sentido de su palabra en modo alguno. Este niño no ha nacido en la tierra, es capaz de domar el fuego mismo, y quizás ha sido engendrado antes de la creación del mundo. ¿Qué vientre lo ha llevado? ¿Qué pecho lo ha nutrido? Lo ignoro. Ay, amigo mío, tu hijo me pone fuera de mí y no puedo seguir su pensamiento. Yo quería tener en él un discípulo y me he encontrado con que tengo en él un maestro. Me doy cuenta de mi aprobio, amigos míos, porque yo, que soy un viejo, he sido vencido por un niño, y no me queda sino abandonarme al desaliento o a la muerte a causa de este niño, ya que no puedo en este momento mirarlo cara a cara. ¿Qué responderé cuando digan todos que he sido derrotado por un pequeñuelo? ¿Y qué podré explicar acerca de lo que él me ha dicho de las líneas de la primera raya? No lo sé, amigos míos, por cuanto no conozco ni el comienzo ni el fin de este niño. Así pues, hermano José, te ruego que lo lleves contigo a tu casa. Es algo muy grande, sin duda, un dios, un ángel o algo parecido. Conclusión de la historia de Saqueo. Y mientras los judíos daban consejos a Saqueo, el niño rompió a reír y dijo: Ahora que tu aventura produce sus frutos y que los ciegos de corazón ven, he aquí que yo vengo de lo alto para maldecirlos.
y llamarlos a lo alto, como me lo ordenó el que me ha enviado a causa de vosotros. Y cuando el niño hubo acabado de hablar, pronto todos los que habían caído antes bajo su maldición quedaron curados, y nadie desde entonces se atrevió a provocar nunca su cólera, por miedo a que los maldijese y los hiciese de enfermedad. Es muy interesante porque, bueno, o sea, les voy a compartir, o sea, yo la experiencia que estoy viviendo y que he vivido es una lucha muy fuerte que estoy llevando a cabo con experiencias de este tipo de seres de otras dimensiones, fenómenos paranormales, y se manifiesta todo esto en muchos niveles, ¿no? O sea, trabajo yo con decretos, con mantras, y me doy cuenta que hay una interacción que todos tenemos, pero que en el mundo pues hay ciertos lugares, hay ciertas situaciones donde se manifiesta más esta lucha, y parte de darse cuenta de ciertos fenómenos de la mente y de tener el diálogo interior y todos estos trabajos que nos propone el chamanismo, el budismo y el cristianismo, pues nos lleva a encontrarnos con cierto tipo de entidades que pues fungen como lo que podrían llamar demonios, ¿no? No considero que exista ninguna entidad que intrínsecamente sea mala o buena, pero sí considero que estos fenómenos, pues, se enfrentan mucho a través del entendimiento de lo que es nuestro propio ser, ¿no? Nuestra propia realidad. Parte de esto es que nosotros no somos en esencia lo que aparentamos ser como existencia, sino que somos parte de un fenómeno que está asociado al vacío, que tiene que ver con la energía, y esto pues es muy profundo y a lo mejor no es momento para entrar en ese detalle, pero con respecto al uso de la palabra, parte de lo que es nuestra vulnerabilidad en muchos sentidos energéticos está asociada a cómo entendemos la realidad. Si nosotros tenemos una mente condicionada a ser sumisos, nuestra relación con estas entidades va a jugar una vulnerabilidad con relación a todo esto. Entonces, cuando tenemos que enfrentar este tipo de fenómenos, tenemos que luchar contra nuestros propios condicionamientos para poder generar un estado libre de este tipo de interacciones negativas, ¿no? Habrá otros videos donde pueda hablar de esto. Yo creo que no es momento para entrar en detalle con esto. No me gusta demasiado hablar de esto, pero a veces creo que es necesario y la verdad creo que es importante porque parte de lo que quiero decir es que yo he estado utilizando diferentes mantras, tanto oración, sobre todo mantras que vienen del budismo vajrayana o budismo tibetano. Sí, también a veces trabajo con cuestiones creadas por mí mismo, como las tres bendiciones que hice un video, y también como las oraciones de la Biblia, que algunas de ellas me parecen bastante poderosas, ¿no? Y pues ha sido una lucha que no puedo describir, pero ha sido épica realmente, porque no saben realmente lo peligroso que puede llegar a ser uno de estos seres. O sea, muchas de los dolores y las enfermedades que tenemos están asociados a estos, ¿no? No quiero decir que todo, y realmente un doctor o un científico puede dudar de esto perfectamente, porque realmente los fenómenos como los vemos médicamente en el cuerpo humano no percibimos, o es muy difícil percibir la interacción que existe con estas entidades de estas dimensiones, ¿no? Lo que quiero decir es que parte básica, vital, importante de liberarnos de esto y empoderarnos mucho es el manejo correcto de la palabra. Obviamente, asociada a la palabra, pues todo lo que habla el octuple noble sendero del budismo, que realmente pues considero que es una escuela de sabiduría bastante importante. La recta visión, el recto pensamiento, la recta palabra, obviamente la recta acción, todos los 8 factores del octuplanado sendero, pero realmente se da uno cuenta de todo esto que he mencionado y cómo de alguna manera pues uno se empieza
a dar cuenta de lo importante que es trabajar con estos elementos, ¿no? Ahora, quisiera leer una cosa que encontré sobre el budismo. En el budismo, el discurso y el uso adecuado de la palabra son temas fundamentales en la práctica del camino espiritual. Aunque no hay texto específico dedicado exclusivamente a la sabiduría budista de la palabra, hay varias enseñanzas y sutras que abordan la importancia de la comunicación consciente y ética. Algunos de los textos y enseñanzas budistas que tratan sobre este tema son el Sutra del discurso correcto, Samyutta Nikaya. En este sutra del canon Pali, el Buda enseña sobre el discurso correcto. Como parte del noble óctuple sendero, el Buda destaca la importancia de abstenerse de la mentira, la maldicencia, la calumnia y la charla ociosa. En cambio, alienta a los practicantes a hablar la verdad, a hablar de manera amable, armoniosa y con palabras que generen paz y comprensión. El Sutra del Loto, la maravillosa ley, en el capítulo 25 del Sutra del Loto, el Buda explica cómo el uso correcto de la palabra puede tener un impacto profundo en los demás y conducirlos hacia el camino del despertar. El Buda muestra cómo el uso de palabras y alegorías puede ser una forma efectiva de transmitir enseñanzas difíciles. El Dharmapada o Dhammapada en Pali. Este texto contiene una colección de versos que expresan la sabiduría budista. Algunos versos del Dhammapada enfatizan la importancia de la palabra y cómo podemos afectar a los demás a través de lo que decimos. Por ejemplo, en el verso 232 se dice: no hay tesoro mayor que la tranquilidad, no hay un amigo más íntimo y leal que el lenguaje amable. Los 5 preceptos. Estos son principios éticos fundamentales en el budismo que incluyen abstenerse de la mentira y el discurso irrespetuoso. Los 5 preceptos son una guía práctica para la vida diaria y buscan promover el bienestar y la armonía tanto para uno mismo como para los demás. Bueno, pues nada más para cerrar sobre el tema que decía que iba a retomar. Una práctica que propongo es el ejercer una lectura y no en la mente el decir en voz alta, o sea, decir en la mente lo que uno está leyendo, sino ver las palabras y simplemente silenciar la mente. Es un poco difícil en un principio, pues es una práctica muy poderosa que permite lograr un cierto silencio interior que nos empodera de una manera impresionante y realmente pues sí es importante tener una mente clara, tener una mente que no tienda a generar esa descripción, ese diálogo interior, ¿no? Es importante como práctica también el darnos cuenta que nuestra mente cuando pensamos una idea asociado a una palabra, o sea, cuando repetimos una palabra mentalmente, se puede repetir a diferentes volúmenes. Yo vi un video en internet donde dicen que eso es imposible y realmente es una gran mentira. Sí se puede graduar el volumen de la voz interior. Se puede graduar y si lo reduce uno al mínimo, al mínimo, 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 uno puede lograr no ser manipulado a muchos niveles. Obviamente que la meta pues sería percibir el significado de lo que uno piensa, dice y lee y no repetir una representación sonora mental de las cosas, ¿no? Yo sé que puede ser un poco difícil de entender, pero pues está más dirigido a los que practican, porque si tú practicas eh, este tipo de disciplinas que tienen que ver con la recta palabra, el recto pensamiento, pues en la práctica se entiende de qué estoy hablando, ¿no? Bueno, muchas gracias, espero les haya sido interesante y de utilidad y pues muchas bendiciones.